Son las 6 de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Este es el programa 151 del podcast de La Hora de la Verdad. Miércoles 16 de agosto de 2023, cargados de noticias. Muchas gracias a las más de 70,000 reproducciones que nos hicieron el día de ayer. Vamos con el de hoy, que promete cosas muy importantes para ustedes. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para toda la audiencia que se conecta a través de nuestras plataformas, primero en Facebook Live y a través de YouTube, donde estamos en directo, analizando, viendo todos sus comentarios que van dejando en esta cajita de chat, donde ustedes pueden participar con nosotros. Muchas gracias por atender nuestro llamado como siempre y también saludamos a todos los que en diferido están escuchando este podcast a través de Spotify y a través de Apple Podcasts. Gracias a todos ustedes por el apoyo y a quienes mes a mes contribuyen para que sea posible que la hora de la verdad esté al aire con ustedes. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, queridos amigos, tenemos noticias muy importantes en Colombia. Lo primero es el debate. Primero, no decimos en orden de importancia, vamos con alguna cronología de lo acontecido. Caracol se ratifica. Petro sí hizo campaña en el Casanare con un mafioso. Están las pruebas, están los videos, todo al canto. ¿Y cuándo se aplicará el artículo 109 de la Constitución? Nos preguntamos nosotros. Caracol se ratifica. Fue harto amigo de Gustavo Petro. Ya parece que lo es menos o que no lo es en absoluto. Los 20 años de cárcel para Chupeta en Estados Unidos. Fue uno de los principales acusadores de El Chapo. Chupeta, 20 años de cárcel. Lo recordamos en Colombia, lo recordamos con horror. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, le pide renuncias a todos los directores de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura. El presidente Petro está hablando de crisis ministerial. La ministra de Agricultura, de espaldas a esa posible crisis ministerial, produce una crisis dentro de su ministerio. ¿Todos para afuera? ¿Y qué pasa con el decreto de emergencia económica para La Guajira? La Corte Constitucional muda. ¿Cuándo hablará la Corte Constitucional sobre ese y otros temas trascendentales que tiene en su carpeta? Las cifras económicas, queridos amigos, un verdadero desastre. Alguien nos decía con mucho sentido del humor que el socialismo de Petro resultó peor que la crisis del COVID-19. No hubo crecimiento económico en el segundo trimestre, 0.3%. Veníamos de un año del 3%, es decir, 10 veces menos, es decir, no hay crecimiento económico. Cae la industria manufacturera dramáticamente. Señores, nos estamos quedando sin fábricas, ni grandes, ni medianas, ni pequeñas. Qué horror lo que está pasando con la economía colombiana. Armando Benedetti, en Barranquilla, en la iglesia, de orador sagrado y completamente mudo frente a las preguntas que se le hacen por la financiación de la campaña en la costa atlántica con los famosos 15,000 millones de pesos. Armando Benedetti, ¿quién tendrá los pantalones suficientes para obligarlo a rendir declaración?
así se quede callado, pero por lo menos que cumpla el deber ciudadano de comparecer ante los jueces. En el barrio San Cristóbal, en Bogotá, 3 muertos. Desde luego, microtráfico. No pregunten por qué. Batalla en el aeropuerto de Barranquilla. Están las escenas dramáticas de las trompadas, las patadas, lo que pasó cuando una línea que no dijeron cuál es, dejó a todos, prácticamente a todos sus clientes tirados en el aeropuerto de Barranquilla. La emergencia del Cauca. Muertos, secuestrados y claro, en el fondo, la coca. ¿Por qué esta terrible situación de orden público en el departamento del Cauca? No le busquen, porque es punto de salida para la cocaína. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Y vienen las elecciones. ¿Qué pasará en estas próximas elecciones? ¿Quiénes estarán en libertad plena y de verdad de ejercer su derecho democrático a elegir? ¿O estamos en manos de los bandidos que son los que determinarán por quién votar? Pena de muerte para Sancho, el asesino del colombiano Edwin Arrieta, es lo que está pidiendo la policía de Tailandia. Pena de muerte. Avenida Ciudad de Cali. Prepárense, queridos amigos de la ciudad de Cali y sus alrededores. Tendremos congestiones durante un año por los trabajos que empezaron a adelantarse en la avenida Ciudad de Cali en Bogotá. Petro vuelve con el caso de Brecht. Entonces, esto terminó finalmente en que todo se arregló y el señor Melo, el doctor Melo, la gran víctima. Él hizo solo lo que nadie supo que se hacía y nadie ordenó que se hiciera. ¿Qué pasó con Odebrecht y el grupo Aval? Crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre. Tenemos que insistir en esa medida. Hablaremos de ello en nuestra nota editorial. Nueva condena contra Iván Moreno por carrusel de las ambulancias. Ya no sabemos cuántas son las condenas que se acumulan contra Iván Moreno. Su hermano descansó, quién sabe si en paz. En el mundo internacional, hablaremos con un distinguido amigo argentino sobre Javier Milei. ¿Quién es? ¿Qué propone? ¿Qué es este libertario? No de la libertad económica, que es otra cosa. Este es un libertario. ¿Qué será? La bomba en República Dominicana. 11 muertos, decenas de heridos. ¿Quién la puso y por qué y para qué? No se ha podido establecer nada de ello. Una tragedia llamada Ecuador. Asesinado ahora Pedro Briones en Esmeraldas. El Ecuador no para la violencia. La tragedia que vive el Ecuador. En los Estados Unidos, las inculpaciones a Donald Trump en Georgia. Son muchas las acusaciones que se le hacen y se lo ha citado para que comparezca y se entregue a las autoridades judiciales de Georgia. Tiene unos días para hacerlo. Todos los Estados Unidos pendientes de lo que pase con Donald Trump en Georgia. Se trata de un crimen estatal, no federal, por el que va a ser juzgado. Tiene plazo para entregarse hasta el 25 de agosto. Es decir, tiene 9 días de plazo Donald Trump para presentarse ante las autoridades judiciales de Georgia. El precio del dólar ha subido un poco, pero sigue muy bajo con respecto a los 5,000 pesos que llegó a tener. ¿Qué pasa con el precio del dólar en Colombia? ¿Por qué está tan barato? El dólar es o ha perdido
más valor en México y Colombia? No pregunten por qué. La respuesta es cocaína. Hay muchos dólares porque hay mucha cocaína y cuando hay mucho de algo, baja de precio. Testamento de la reina Isabel II no incluye a Meghan Markle ni a sus hijos. Sorprendente, el testamento de Isabel II no se la perdonó a la señora Meghan. España a la final de fútbol femenino. Eliminó a Suecia. Jugará la final con Australia o con Inglaterra. España. Trump, ya dijimos, lo esperan, pero precisamos es en la cárcel del condado de Fulton. Ucrania reconquista Donetsk. Eso es lo que dicen los ucranianos. Una guerra que ya agota al mundo y principalmente a Rusia y a Ucrania, por supuesto. Pero ya la gente está agotada de hablar y de pensar en la terrible guerra que desató el señor Putin en contra de Ucrania. El equipo de Messi, el Inter, golea y va a la final de la Liga Cup. Messi, haciendo de las suyas en los Estados Unidos, es una verdadera señal de partida para el fútbol en grande escala y para el fútbol masculino en particular. El fútbol femenino ha tenido mejores desarrollos que el fútbol masculino, pero ahora con Messi las cosas son a otro precio. En México se perdieron 5 jóvenes. Están buscando sus restos. Parece que a última hora apareció o se encontraron con uno de los vehículos de esos 5 jóvenes incinerado. Dios mío, la violencia en México. Allá también pasa lo mismo que en Colombia y no se pregunten por qué. La respuesta es narcotráfico. Esto es lo que se está discutiendo en el mundo y esto es de lo